Saludos amigos, un placer poder estar con ustedes en esta hora, agradeciendo al Todopoderoso por permitir que cada uno se conecte en este momento para juntos estudiar este tema tan importante. Esta temática que estaremos desarrollando hoy ya en el tercer y último capítulo sobre el tema del divorcio. Por la gracia de Dios, durante todo este periodo, luego de haber iniciado estos estudios, muchas personas en diferentes circunstancias afectadas por este flagelo del divorcio han estado tomando decisiones pertinentes que tienen que ver con estar en paz con Dios y con el prójimo. Decisiones que redundarán en lo que es su bienestar eterno y en su salvación. Y agradecemos al Señor porque el Espíritu Santo ha estado convenciendo tantos corazones. Aún quedan algunos que están en el valle de la decisión y unos cuantos que aún se resisten a obedecer lo que posiblemente el Espíritu le está indicando a través de la palabra, pero seguimos orando por todos aquellos y aquellas que han sensibilizado su corazón ante la voz de Dios y han decidido hacer arreglos en su vida, y otros están orando para que Dios le permita que las puertas se abran, que de alguna manera se desaten algunas ligaduras y puedan finalmente estar en paz con Dios y llevar una vida espiritual sin nada que finalmente le haga contrapeso para cuando intente alzar el vuelo al reino de los cielos en la venida de Cristo, que nada le reclame como que pertenece al mundo o al grupo de los rebeldes. Así que hoy estaremos estudiando ese importantísimo tema. Recuerde que en la primera parte estudiamos, ya en la segunda parte entonces contestamos todas las preguntas e inquietudes que nos han enviado, la mayor parte de las cuales tienen que ver con esta temática, pero le hemos dado curso a todas ellas para ver hasta dónde podemos enriquecer el contenido del estudio a través de esas respuestas. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por cada amigo, cada hermano que ha confiado en la oración, que ha ejercido fe en la oración intercesora y confía en esta hora, Señor, que tú le has de asistir, le has de visitar, has de obrar poderosamente en su vida. Te ruego, Señor, que también des paz y tranquilidad a aquellos que están orando por cada una de esas situaciones, que puedan confiar en el poder y en la manifestación del Todopoderoso en su vida, en su salud, en su familia, en la de los suyos, en las situaciones económicas, las situaciones laborales, en los negocios, en los planes y proyectos, en aquellas situaciones donde están en riesgo de algún tipo de pérdida. Te ruego, Señor, que le asistas en forma particular. Te pido en esta hora también por cada amigo y hermano que se ha conectado y se está conectando, que en este momento también reciba la visita del Todopoderoso a través del Espíritu Santo en su vida y que pueda, Señor, confiar también en tu poder. Abre nuestro entendimiento al estudiar tu palabra en esta hora y al responder cada inquietud también en la parte que corresponde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí y poder continuar nosotros ahora con el estudio de la palabra de Dios. Para los que se han conectado últimamente, queremos recordarle el tema el divorcio, la tercera y última parte. Es el último capítulo, por así decirlo, de este estudio que estamos realizando. Hemos visto algunas cosas interesantísimas en los programas anteriores con relación a esta temática, tanto lo que expresa el Señor Jesús, los apóstoles, lo que encontramos en el resto de la Escritura. Y hoy queremos nosotros concentrarnos en una declaración que es pertinente, porque proyecta hacia el tiempo final de la historia. El mismo Señor Jesús, con esta expresión, tuvo mucho que decir y dejó mucho encerrado en esa expresión. Cuando leemos lo que dice la palabra, allí en Mateo capítulo 24, en los versículos 37 al 39, el Señor Jesús habla acerca de su segunda venida, del tiempo previo a su advenimiento, y entonces dice que como fue en los días de Noé, así será también la venida o el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Habían varias características, pero con relación a esta que estamos tratando, note lo que presenta la Biblia. Había una situación que Jesús la destaca allí mismo en Mateo capítulo 24, 37 al 39. Jesús dice
que la gente en el período antes de la destrucción del diluvio estaban casándose y dando en casamiento. O sea, había un desorden en lo que tenía que ver con esto del matrimonio, del divorcio, del abandono, del tomar a otra persona, casándose y dando en casamiento. Una característica que nosotros podemos ver que también es común en nuestros días. Muchas de las preguntas que, por ejemplo, nos han llegado y algunas de las que vamos a responder en la parte que corresponde, trata de personas que tienen 3 y hasta 4 matrimonios sin tener aval bíblico en los divorcios que se han realizado. Note cómo es una característica, tal y como Jesús lo señaló, de que estarían casándose y dando en casamiento. Es interesante que aunque en la época prediluviana, antes del diluvio, antes de que viniera el fin, aunque había violencia en la tierra, había una generalidad que atentaba en contra de los planes de Dios, pero lo que rebosó la copa fue lo que tuvo que ver justamente con los casamientos que estaban fuera del orden divino. Mire cómo dice allí en Génesis capítulo 6, Génesis el capítulo 6, específicamente los versículos 1 y 2. Génesis 6, versículos 1 y 2. Dice así la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y es allí donde Jehová dijo: mi espíritu no va a estar luchando con el hombre para siempre. Note, el Espíritu Santo, el versículo 3, Jesús dice el Señor: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre es carnal, se deja dominar por la pasión, y cuando la pasión lo domina, pierde el entendimiento, no razona en la forma de vida, la parte espiritual la abandona. Y esto es justamente lo que rebosó la copa de esa generación antediluviana, estos casamientos, estas uniones que no tenían el sello divino, no iban a favor de lo que Dios había indicado, todo lo contrario, estaban en contra de la voluntad de Dios. Así que cuando el Señor Jesús nos dice que los días previos a su venida serían similares a esos tiempos de Noé, en los cuales se casaban y se daban en casamiento, cuando había ese desorden en ese sentido, pues nosotros tenemos que prestarle atención ahora. Y debemos prestar también de sumo cuidado, porque el Señor dijo en ese momento: mi espíritu no va a estar luchando para siempre con el hombre. Mucho cuidado de por estar buscando excusas, razones, justificaciones, no estar acallando la voz del Espíritu Santo, porque fue lo que el Señor dijo en aquel tiempo: mi espíritu no va a estar luchando para siempre con el hombre, porque es carnal, se deja dominar por la pasión, por el apetito carnal, se deja dominar por eso, o de alguna manera se eclipsa su forma de pensar normal y lo que es su vida espiritual también. Por eso el Señor reaccionó de esa manera, y ya sabemos que el cataclismo universal vino y barrió con toda la tierra. Eso nos dice la seriedad que el Señor pone en este aspecto que tiene que ver con matrimonio, divorcio, nuevo casamiento. ¿Cuán serio es esto delante de Dios, que no solo le puso final a aquella generación cuando rebosó la copa con esta característica, sino que Él se tomó la molestia, se ocupó de decirnos que en la parte final de la historia, previa a su venida, otra vez estarían también los hombres casándose y dando en casamiento. Sumamente importante. Hay un aspecto que debemos nosotros repasar en la palabra: cuáles son las causas aceptadas, y esto en el libro Manual de Iglesia, lo que es la parte operativa, la parte legal de lo que tiene que ver con el funcionamiento, los aspectos principales de la iglesia, están contenidos en el manual de iglesia. El manual de iglesia es concebido, es preparado por la iglesia a nivel mundial, reunidos con delegados de todas partes, toman como base la Biblia, la enseñanza bíblica, algunos consejos prácticos del don profético, son los que toman, pero como base la Biblia, la enseñanza del Señor Jesús en ese aspecto para definir. Y en la página 206 del manual de iglesia, pues menciona entonces, bíblicamente hablando, cuáles son las únicas causas aceptadas
por la iglesia, aceptadas por el cuerpo de Cristo, por el pueblo remanente, como unas razones válidas para divorcio y, claro, nuevo casamiento. La primera que menciona es la fornicación, que ya está basada, como hemos visto, en Mateo capítulo 5, versículo 32. Solo permite o menciona dos causales, y el primero que está mencionando es la fornicación. Ahora, recuerdo una pregunta que alguien presentaba ya en la parte final de la entrega pasada de esta temática, donde preguntaba qué cosa específicamente, cuáles son las desviaciones sexuales que incluye esto que tiene que ver con la fornicación. Quería un poco más de detalle, y como estamos ahora en la presentación de este tercer y último capítulo para este tema del divorcio, voy a mencionar de manera clara algunos de esos aspectos que pueden ser causa de separación, de divorcio y entonces de nuevo casamiento. Dentro de lo que encierra fornicación está lo que es el adulterio, el incesto, el lesbianismo, la homosexualidad, la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia, el sadismo, el masoquismo, el fetichismo, también el froteurismo, el exhibicionismo también, y también lo que tiene que ver con cualquier otra desviación sexual que se encierre o se enmarque en lo que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 como cosas que son contra naturaleza. Él habla allí acerca de cómo la gente, incluso de Sodoma y otros habitantes del mundo antiguo, hicieron cosas en el aspecto sensual que iban contra natura, dice las versiones antiguas, contra naturaleza, contra lo que es lo natural. Y todo lo demás que hemos mencionado, he mencionado algunas que son bastante descriptivas en el área a la cual se refiere. Voy a repetir esa lista que incluye todo lo que es fornicación, allí en Mateo 5:32, adulterio, incesto, lesbianismo, homosexualidad, zoofilia, necrofilia, pedofilia, sadismo, masoquismo, fetichismo, froteurismo, exhibicionismo, y también lo que tiene que ver con el voyeurismo y cualquier desviación sexual de la que se enmarque en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, donde describe algunos que realizaban tanto hombres como mujeres, o entre ellos cosas que van en contra de la naturaleza. Cada uno de estas desviaciones, déjenme decirle que aunque algunos profesionales de la conducta, contrario a la enseñanza bíblica y a lo que es el sentido común, algunos están apoyando muchas de estas cosas, sin embargo, existen todavía profesionales serios en esa área y con cierto grado de temor de las cosas divinas que plasman, no solo en la iglesia, aún en el aspecto secular, plasman todas estas cosas como desviaciones con el efecto que tienen. Por ejemplo, en la Wikipedia, se contemplan cada una de ellas y se menciona, por ejemplo, se presenta la epidemiología de cada una de ellas, pero además de la epidemiología también se menciona una descripción clínica de cada una de ellas, de estas desviaciones, y se presenta también su tratamiento, porque muchas de ellas pueden permitir la oportunidad de que el cónyuge, de que la pareja quiera pues ayudar a la persona si está en disposición, si está arrepentida, quiere buscar ayuda, puede tener la oportunidad, y por eso allí, repito, se presenta, como lo puede obtener con cualquier profesional de la conducta en este sentido, lo que es la epidemiología, la descripción clínica y también el tratamiento de cualquiera de esas desviaciones para el que esté dispuesto a buscar ayuda, porque de lo contrario pues son razones que se enmarcan dentro de lo que es esa fornicación, porneia, como es la palabra en griego que Jesús allí menciona en Mateo capítulo 5 versículo 32, que es la primera causal para un divorcio y para tener libertad entonces para un nuevo casamiento. ¿Cuál es el segundo causal que se menciona allí en el libro, manual, en el manual de la iglesia, manual de nuestra iglesia, y que está basado en las escrituras? El segundo es el abandono que hace del matrimonio el cónyuge incrédulo.
O sea, cuando alguien acepta la fe o cuando alguien ha aceptado la fe es creyente, pero su pareja, su cónyuge no es creyente y ese cónyuge no creyente abandona el hogar, entonces la Biblia, basada en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 15, también le autoriza a un divorcio y a quedar también en libertad, como expresa allí claramente lo que es el manual de la iglesia, que extensamente menciona allí entonces, a partir de esa página 206, repito el manual, menciona cosas específicas que deben ser tomadas en cuenta cuando ha habido una ruptura desde el punto de vista bíblico y cuando ha habido una ruptura que no es del punto de vista bíblico, cuál es la consideración, cuál es el tratamiento que la iglesia debe darle a uno y a otro, en cuáles casos se aplica disciplina, en cuáles casos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, de quien Cristo mismo dijo que lo que la iglesia ate aquí en la tierra será atado en los cielos. ¿Cuál es el tratamiento que debe dar la iglesia mediante lo que nos dice allí el manual claramente? El primer caso, en el caso, dice la página 207 del manual de iglesia, en el caso de que la reconciliación no se efectúe, de que la persona que ha sido afectada, que se mantuvo fiel a los votos matrimoniales, y ha sido afectada en su matrimonio, no quiera continuar con la persona que faltó a los votos matrimoniales, pues si no media un perdón de reconciliación que no es obligatorio, la persona puede ser perdonada como individuo, como hermano, pero no necesariamente para restituir el matrimonio. Eso está en las manos de la persona que ha sido afectada, es la que decide si le da una oportunidad y así por el estilo, pero nadie está obligado, porque cada uno sabe con lo que puede cargar. Sumamente importante. Dice, en caso de que la reconciliación no se efectúe, la parte que permaneció fiel al cónyuge que violó los votos matrimoniales tiene el derecho bíblico de obtener el divorcio y también de volver a casarse. Es el primer punto, el primer acápite que describe allí el manual de iglesia. En segundo lugar, el cónyuge que violó el voto matrimonial, atención, estará sujeto, número 1, a la disciplina de la iglesia local. Y si ese cónyuge está genuinamente arrepentido y su pecado no ha traído oprobio a la iglesia, o sea, no ha sido de escándalo público, se pudo tratar allí en el nivel familiar y entre los involucrados nada más, si está en ese plano y está profundamente arrepentido, el cónyuge que faltó puede ser colocado bajo censura por un periodo determinado de tiempo, en vez de ser separado por completo de la feligresía, o sea, de ser borrado o radiado de la feligresía de la iglesia. Si no da evidencia de pleno y sincero arrepentimiento, entre lo que incluye el apartarse de su pecado, el abandonar el pecado, si no da entonces esa muestra sincera de arrepentimiento, será separado de la feligresía de la iglesia, indica el manual, y en caso de que la violación haya significado oprobio público para la causa, como habíamos mencionado, la iglesia entonces, con el fin de mantener sus altas normas y el buen nombre, puede separar a la persona de la feligresía de la iglesia, aunque haya evidencia de arrepentimiento. Si fue de escándalo público generalizado, tiene que tomar la decisión. Esto es importante saberlo, para entender que cuando se obra de cierta manera, no es contra un caso particular. Claro, en cada lugar, en cada iglesia local, los dirigentes deben tratar de ser justos. Y si aplican la medida para una persona en circunstancias similares, deben aplicar lo mismo para otra persona bajo la misma circunstancia. Cada caso es particular, pero si se da el mismo cuadro, la misma circunstancia, deben operar de la misma forma. En tercer lugar, se presenta que el cónyuge que violó el voto matrimonial, atención, porque mucha gente está en esa condición, quisiera saber qué hago y hasta cuándo voy a estar en censura o separado o bajo cierta restricción. El cónyuge que violó el voto matrimonial y se divorcia no tiene el derecho moral de volver a casarse mientras el cónyuge que fue fiel al voto matrimonial permanezca sin casarse y casto. La persona que lo haya separado, que se sea separada de la feligresía de la iglesia, la persona con quien él o ella se case, con el que faltó, si es miembro de la iglesia, también será separada de la feligresía de la iglesia. Quien se case con el que faltó, con el que cometió cualquiera de los tipos de fornicación que le dieron libertad a la otra persona que sí puede casarse. En cuarto lugar, se reconoce
que algunas veces las relaciones llegan a un nivel de deterioro, producto de la violencia, producto de ciertos irrespetos, donde se va a aconsejar posiblemente una separación y hasta el divorcio si es necesario, pero donde no ha habido ningún caso de fornicación, pues las personas se mantendrían separados, cada uno de ellos. En quinto lugar, el cónyuge que violó el voto matrimonial y se divorció y fue separado de la feligresía de la iglesia y se volvió a casar, o la persona que se divorció por otros motivos fuera de los que son mencionados en la Biblia y vuelve a casarse y es separada de la feligresía de la iglesia, será considerada, atención, inelegible para volver a ser miembro de la iglesia. Ni siquiera miembro de la iglesia tiene la condición para ser, excepto en la forma que se puede describir cuando la persona ha abandonado su pecado, y ya usted sabe lo que eso significa. El Señor dice a través del gran sabio Salomón en Proverbios que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta. Debe mediar confesión y apartarse, ¿ve? No venir con el objeto de pecado. Recuerde que en el pueblo de Israel, en un momento, el pueblo estaba pecando, estaba fornicando justamente, y venía el juicio de Dios sobre el pueblo. Dios estaba hablando a través de Moisés y de Aarón de lo que vendría para el pueblo, y como que nada estaba pasando, vino un israelita trayendo una moabita, trayendo una madianita, y pasó por en medio del campamento, ante todo el mundo estaba orando y ayunando, y él vino trayéndolo de manera desvergonzado, entró a su tienda y se echó con ella, y fue allí donde uno de los hijos de Aarón tomó una lanza y vino y los dejó allí a ambos en el lugar donde estaban, y cómo Dios resaltó la fidelidad de este que hizo la ejecución, producto de la desfachatez, la desvergüenza, el descaro de este, que en medio de toda esa situación vino como que nada estaba pasando. Así que parte de lo que muestra arrepentimiento, para que se reconsidere si la persona puede ser reelegible como miembro de iglesia, no estamos hablando ni de otra cosa, como miembro de iglesia, debe ser que la persona en su arrepentimiento se haya apartado de su pecado, haya abandonado el objeto de pecado. Sumamente importante. En sexto lugar, dice, el contrato matrimonial no es solamente sagrado, sino que también incluye lo que tiene que ver con las implicaciones legales. El primer matrimonio que hubo en la humanidad lo ofició Dios, solamente Dios, con Adán y Eva. Pero después que la sociedad se organizó, ya no solo constituye la parte sagrada, la bendición, sino que hay un contrato social, hay un contrato legal, y eso es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque hay personas que, llevando ciertas creencias al extremo, la he visto, me he encontrado con personas así, se juntan con otro y dicen, no, nosotros oramos y Dios nos bendijo, fue Dios que nos casó, no tenemos que hacer papeles. A ese nivel de infatuación llegan a veces las personas yéndose a ciertos extremos en lo que tiene que ver con ciertas creencias muy particulares. Pero nosotros estamos en medio de una sociedad donde debemos dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Sumamente importante. Otro aspecto que se menciona ya final dice lo siguiente: cuando una persona, de todo esto está estipulado, repito, en el manual de iglesia, desde la página 206 en adelante, cuando una persona que fue excluida de la feligresía de la iglesia por las razones que hemos mencionado es readmitida en la feligresía de la iglesia porque se haya arrepentido, haya abandonado el pecado, según se establece, se debe ejercer todo el cuidado posible para salvaguardar la unidad y la armonía de la iglesia, no dándole a tal persona, aún siendo readmitida, atención, no dándole a la tal persona responsabilidades como dirigente, especialmente en un cargo que requiera lo que tiene que ver con el rito de la ordenación o el ungimiento. Estamos hablando como anciano, anciana y otras cosas, sumamente importante. Y todo eso debe ser bajo consejo de la asociación, de la conferencia o el campo donde esté ubicada esa iglesia. Ni siquiera puede tomarse de manera local la decisión sin el consejo pertinente y sin ser analizado a nivel de la congregación o de la oficina que rige toda la congregación en esa zona. De hecho, ningún ministro
Ningún pastor, dice el manual de iglesia, ningún pastor adventista del séptimo día, por ejemplo, tiene el derecho de oficiar en el nuevo casamiento de una persona que bajo lo que hemos mencionado no tiene el derecho bíblico para volver a casarse. Así que sería una falta incluso en ese sentido de un oficial religioso que vaya a oficiar ya sea en la parte legal, donde hay licencias para hacerlo el ministro también de manera legal o para echar una bendición, pedir, orar por una bendición bajo tales circunstancias. Así que hemos visto en el contexto que Jesús lo proyecta hacia la parte final de la historia, como él mismo dijo que se repetiría lo de los días de Noé, que estarían casándose y dando en casamiento. Ya lo hemos contextualizado, lo que tiene que ver con divorcio, nuevo casamiento, en fin. Pero también hemos visto cuáles son los dos causales únicos que se mencionan. Hay personas que incluso sacan citas fuera de contexto, no solo de la Biblia, hasta del espíritu de profecía, sobre todo el libro Testimonios sobre la conducta sexual, de comentarios que hacen personas de lo que ellos dicen que creía en la mensajera del Señor, no declaraciones directas. En declaraciones directas que son las que se toman en cuenta a nivel de la iglesia, por eso se ha estipulado solo esto que hemos dicho, con estos puntos bien delimitados en lo que es el manual de iglesia, respetando lo que dice la Biblia para que podamos estar en paz delante del Señor. Ahora sí, esperamos que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Ahora vamos a pasar las preguntas que se han elaborado, muchas de las cuales posiblemente convergen con algunas de las cosas que hemos dicho, pero escuchemos las preguntas y busquemos la respuesta a la luz de la santa palabra de Dios. Luisa Rodríguez realiza la siguiente pregunta. Si alguno se divorcia y no por causa bíblica, ¿puede participar en la iglesia aunque ninguno se haya casado? Bueno, si las personas se han separado o se han divorciado, como dice aquí, se han divorciado, ya de hecho con divorciarse sin razón bíblica, aunque no han quebrantado un mandamiento, pero han dado un paso que la Biblia no lo autorizó a hacerlo, y donde no existen las causas bíblicas, ya la iglesia de manera local tomará eso en consideración. Si alguien que está dando un ejemplo, que no es el mejor en ese sentido, puede realmente ocupar algún cargo o participar de manera activa, ya de manera local deben tomarlo en consideración, basados en lo que dice la Biblia y el sentido común. Sumamente importante esto, porque no han pecado si cada uno está solo, pero si se divorciar, no estamos hablando de separación, sino de divorcio. Porque en Corintios el apóstol Pablo dice, si quieren separarse por algún tiempo para ocuparse en la oración, en tal cosa, de mutuo consentimiento, y no por mucho, antes de que Satanás los tiente y vayan a caer, estipula eso. Pero no está hablando de que se divorcien por algún tiempo. Ya el divorcio pues ya está rompiendo con una estructura legal y con una responsabilidad individual entre un pacto que tuvo un convenio. Entonces ya eso está dando un ejemplo en la congregación que pudiera seguirse por otros. Así que eso de manera local a cada iglesia le toca evaluarlo con sensatez, con sentido común y basados en la santa palabra de Dios. Otra pregunta, esta la realiza un anónimo, dice, ¿por qué algunas iglesias no permiten el divorcio de ninguna manera, sino que dicen que el matrimonio solo se disuelve por la muerte? Lo hacen algunas congregaciones, algunas iglesias, algunos cuerpos religiosos, porque no le prestan atención a lo que Jesús dice allí en Mateo capítulo 5, versículo 32, porque el Señor Jesús dice claramente que el que se divorcia, a no ser por esa causa y vuelve a casarse, ahí está Jesús diciendo cuál es la única razón por la que pudiera la persona separarse y poder rehacer su vida en lo que tiene que ver con el matrimonio. Cuando ha habido lo que tiene que ver con la fornicación, que hoy hemos dado más detalles en nuestro programa de lo que tiene que ver con fornicación. Hemos mencionado muchas desviaciones, sé que muchos, como lo repetimos, tomaron nota, algunos lo anotarán más adelante y buscarán, se orientarán y todavía pueden realizar las preguntas
que en ese sentido no comprendan. Pero desde el punto de vista bíblico hay varias razones. Número uno, la persona puede volver a casarse cuando su cónyuge muere, cuando su cónyuge ha faltado los votos matrimoniales, cuando ha cometido cualquier tipo de fornicación, son causas bíblicas, o si el cónyuge es no creyente y abandona el matrimonio. Esas son las razones bíblicas. Han sido respaldadas por la Biblia, así que aunque cuerpos religiosos ya de manera interna hayan tomado otros tipos de medidas, pero están al margen de lo que es la palabra de Dios, sumamente importante. Dice otra persona, también anónima, es la continuación, dice así: y si yo me casé por esa iglesia que tiene ese concepto de que lo único es la muerte, y entonces mi pareja adulteró, ¿cómo me hago? Llévese de lo que dice la Biblia. Sencillo como eso. Y ya usted está recibiendo la luz de la verdad. Recuerde que el camino de los justos, dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, la luz de un nuevo día, que desde que amanece va en aumento. Así que la luz que ha estado llegando a usted ahora le alumbra en una forma particular. Ya usted no se siente en esa esclavitud que le habían enseñado al margen de la Biblia, donde el esposo cometió adulterio y entonces usted estaba sometida o obligada a lo que tiene que ver a aguantar eso y quién sabe cuántas cosas más, o a quedarse sola. Ya usted está mirando que la Biblia sí le otorga libertad en palabras del mismo Cristo, quien es su abogado en el tribunal celestial. Así que no tema, sino afírmese en lo que tiene que ver con la verdad, con el pueblo del Señor, y afírmese también en lo que tiene que ver con este concepto, y puede estar en la libertad de rehacer su vida siempre que sea en el temor de Dios. Otra pregunta, Víctor Campuzano nos hace la siguiente pregunta: ¿qué debe hacer una persona que adulteró y entonces creó una nueva familia? ¿Debe abandonar a sus hijos y a esa familia? Es posible que pensando en eso, en abandonar esa relación de adulterio, es posible que le esté doliendo en su corazón. Pero yo quiero que usted piense en lo siguiente: le dolió tanto cuando, quebrantando el sagrado matrimonio, cuando quebrantando el mandamiento de Dios, usted rompió el primer matrimonio. Le dolió tanto dejar a esa primera pareja, dejar esa primera familia, que esta que ahora lo haría respondiendo a la obediencia bíblica y abandonando el pecado. Analice, que el Espíritu Santo le diga claramente. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. Hay que examinarse. Si le está doliendo abandonar una relación de adulterio, de pecado, abandonar por eso una familia, pero no le dolió posiblemente tanto abandonar la primera familia por la que ahora cometió adulterio, y entonces siente dolor ahora al separarse, piense en eso. Así que pídale a Dios simplemente que le dé fuerza para hacer lo correcto. Ya vimos en Esdras capítulo 10 como una gran cantidad de levitas, incluso que tuvo que abandonar mujeres e hijos, incluso en una forma más radical, porque en ese tiempo no iban a tener más contacto, donde hoy la persona sí puede cumplir con su deber de padre en ese sentido, pero no estar en una relación de adulterio, en la cual inició desde que se separó de su primer matrimonio y se unió a esa persona. Así que aunque su mente quisiera darle una excusa para continuar en pecado, ajústese a lo que tiene que ver con la Biblia en el nombre del Señor. El Espíritu le dará la fortaleza para usted abandonar esa relación de pecado y usted o estar en paz delante de Dios como Dios le indique que debe estar de ahí en adelante, o poder retornar, si todavía existe la posibilidad, a lo que fue su relación original, la única que Dios todavía reconoce en el cielo. Eso no incluye abandonar las responsabilidades paternas. Ya he dicho que puede seguir cumpliendo, ¿verdad?, con su paternidad, con lo que tiene que ver con los hijos, el sustento. No es abandonar lo que tiene que ver con eso, porque ya eso es parte de las consecuencias de ese pecado. Eso es parte de las consecuencias. Ahora, la relación, que Dios no la sanciona, que Dios no la legaliza bajo ningún concepto, esa relación es la que usted debe entonces abandonar. Otra pregunta. Vivi Díaz Santos hace la siguiente pregunta: ¿qué pasa si una persona era casada por la iglesia y se divorcia para hacer sus documentos? Me imagino que son documentos de migración, pero sigue con su esposo actual porque era solo por documentos. Esta es por documento, visa americana, cosas por el estilo, ciudadanía, cosas así. Todos esos enredos
Todas esas complicaciones, esa complejidad de algunas personas se la han buscado. Y se han metido en una camisa de 11 varas, como decimos normalmente. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que algunas autoridades consulares y migratorias exigen ciertas evidencias de que realmente son esposos. Le dan seguimiento, exigen ciertos parámetros, desde que se sabe que hay personas muy vivas, muy astutas, que pueden hacer negocio, porque esas agentes consulares que trabajan en migración no son tontos. Así que ellos saben muy bien todas las artimañas que hay. Así que muchas veces ha tenido que falsear, muchas veces ha tenido que incluso delante de alguna de esas autoridades tomar posturas o actitudes, o hasta de tirarse fotografías a veces en ciertas cosas con la persona. Todo eso se da. Pero supongamos que no existe nada de eso, que no hubo ningún tipo de acercamiento físico, ni siquiera besos, como algunos exigen a veces en ciertas entrevistas. Supongamos que no existe nada de eso. Se divorció, está divorciado de la persona. Se divorció legalmente. Y entonces, si la persona está en esa condición, entiende que no ha faltado al voto matrimonial, debe volver rápidamente a casarse. Y me imagino que tal vez la persona dice, pero todavía no me han terminado de salir los papeles, por eso estamos conviviendo así. Están en una situación de pecado, bíblicamente hablando, están en una situación de una alta complejidad. Su salvación usted no debe ponerle en juego por asuntos que tienen que ver con migración, con papeles. Usted no sabe ni siquiera si va a estar vivo o viva cuando termine esos trámites. Usted necesita tener su salvación asegurada. Muchas personas con frecuencia en ese tipo de trámites también tienen que hacer engaño. Eso constituye un engaño a las autoridades. Es una mentira. Así que añaden un pecado a otro pecado. ¿Sabe lo que dice Isaías capítulo 5? Hay de los que añaden un pecado a otro pecado, como los que traen las coyundas de carreta, arrastrando otra cosa tras de sí. Sé que mucha gente a veces dice, para salir de tal situación, para mi mejoría. Si Dios quiere que usted llegue a un lugar, si Dios entiende que usted debe ir a un lugar y usted hace la parte suya legalmente hablando, Dios le va a abrir las puertas de una forma u otra. Ahora, si usted quiere irse, aunque Dios no quiera que usted se vaya, oiga, hasta un dolor de cabeza que le dé fuera del lugar donde Dios quería que usted estuviera, usted va a estar en su conciencia martillándole de que usted está sufriendo las consecuencias, no de lo que Dios quería para usted, sino de algo que usted se lo buscó. Dice Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará finalmente. Así que es sumamente importante que no cometamos ese tipo de prácticas. Y aunque no estamos en el tema de la mentira o el engaño, pero estamos en un plano espiritual donde tenemos que aconsejarle necesariamente que no se dé a esas prácticas. Si ya las cometió, arrepiéntase profundamente, restablezca legalmente y espiritualmente su matrimonio y abandone esas prácticas y arrepiéntase profundamente y hallará misericordia y oportuno socorro. Muy bien, próxima pregunta, esta la hace Niurka Castro. Niurka Castro hace la siguiente pregunta. Y antes, cuando los matrimonios eran arreglados por los padres, eso no hace tanto, hace algunas décadas atrás, 5 o 6 décadas atrás, algunos de nuestros padres así fue que se casaron, sin tomar en cuenta lo que tenía que ver, dice aquí, con la voluntad de los hijos. Sin tomar en cuenta la voluntad de los hijos, no entiendo la pregunta. ¿Qué pasaba antes? No, porque sencillamente, misteriosamente, antes cuando los arreglos lo hacían los padres, decían, fulano, usted va a casar a mi hijo con su hija. Cuando eso se daba, había menos divorcios, para que usted vea cómo son las cosas de la vida. Pareciera ser que esta libertad que se goza hoy de poder seleccionar con quién usted se quiere casar, las personas no la usan adecuadamente esa libertad, no estudian adecuadamente a la persona, para tarde querer reaccionar y decir que esa no era la que Dios quería, que esa no era la pareja. Tarde reaccionan y lo que hacen es que se envuelven en pecado, que en la mayoría de los casos harán que la persona finalmente se pierda, a no ser que se arrepienta y abandone, se aparte de su pecado y busque la reconciliación en el Señor, ya sea que pueda restablecer la relación anterior si hay oportunidad, o sencillamente de estar en paz con Dios y quedarse guardando el precepto divino, sumamente importante. Spanish Ángeles hace la siguiente pregunta. En la Biblia no había divorcio, pero el hombre tenía normalmente en la antigüedad más de una esposa. Entonces, ¿cómo entender eso? Recuerden que Dios visita al hombre en su cultura.
y que tome en cuenta el nivel de luz que la persona tiene. Recuerde, por ejemplo, Abraham, de donde Dios llamó a Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos, está en Babilonia. Dice ya al final del libro de Josué que ahí estaba Abraham con su familia sirviendo a los ídolos. Tenía un conocimiento muy limitado, era parte de la cultura de ese tiempo, pues hacer lo que vemos que ocurrió con Abraham, con Jacob. De los pocos que encontramos que no actuó de esa manera fue Isaac. Eso tiene una trascendencia importante, lo estudiaremos un día que hablemos acerca de eso. Pero después había ese nivel de cultura. Era tolerado en la cultura, de alguna manera era tolerado también el aspecto del poco conocimiento que tenían de la luz, pero no significa que Dios estaba de acuerdo con eso. Note, lo que usted ve que Dios tolera en la Biblia no significa que fue que Dios lo prescribió y que dijo en este tiempo pues no. La ley de Dios fue conocida desde la antigüedad y lo que tenía que ver con el séptimo mandamiento, con el que habla de adulterio, era ampliamente conocido. Lo vemos desde el libro de Génesis a lo largo de toda la Biblia. Simplemente existían esas condiciones, esas características. De paso, hay unas naciones en el mundo actualmente donde existe la poligamia y donde cuando llegue el Evangelio de Jesucristo, porque la iglesia ha tenido que enfrentar esas situaciones, donde llegue el Evangelio de Jesucristo y donde esas mujeres, 4, 5, 6 a veces, eran sustentadas por un hombre que en esos sistemas también son los únicos que tienen la posibilidad de trabajar en la producción, de obtener dinero y dar sustento. Es parte de toda la complejidad que hay. Cuando llegue el Evangelio a esos lugares, con frecuencia se ha preguntado ¿qué hacer? Y la iglesia ha encontrado salida salomónica, quiero que usted sepa, en situaciones como esa, donde se le ha dicho a la persona si acepta el evangelio, al patriarca, y tenía todas esas esposas, se le ha dicho claramente, usted debe definir con cuál de ellas se va a quedar, cuál será su esposa. Y él decide, si se ha convertido, pues él decide cuál será su esposa. Pero donde las mujeres, las demás, no tienen ninguna forma de producción ni de sustento y donde tampoco después de ese matrimonio se van a casar en otra forma, pues él le dan la obligación en la sociedad de poderles mantener y mandar los alimentos a ella, pero está casado con una sola. Noten ustedes que no es solo la antigüedad, actualmente hay cultura donde llega el evangelio y el evangelio es universal, donde se toman medidas que tienen que responder a la necesidad de allí, pero hoy en día nadie tiene excusa. Absolutamente nadie tiene excusa de recurrir a un caso bíblico de la antigüedad bajo circunstancias especiales porque tendría que estar en las mismas situaciones. Como alguien que en estos días me escribió diciendo que David cometió adulterio con Betsabé y que después David incluso se quedó con Betsabé. Y entonces, claro, usted tendría que estar en la condición de David, tendría que matar al esposo de ella también, tendría que matarle y tendría que estar dispuesto a sufrir las consecuencias que sufrió él de que 4 de sus hijos, fue parte de la consecuencia que le dijo Dios a través de Natán, vas a pagar 4 tanto como tú has dicho, perder también a 4. Si usted está dispuesto a ir al tiempo de David y sufrir las consecuencias, puede hacer lo mismo. Pero en este contexto, donde usted tiene tanta luz y donde Jesús dice que al que mucho se le ha dado, refiriéndose a la luz de la verdad, al que mucho se le ha confiado, mucho se le demandará. Muy bien, próxima pregunta. Ana María Adón hace la siguiente pregunta. ¿Qué hay de las personas divorciadas y tienen alguna intimidad momentánea sin estar casados nuevamente? Están en adulterio, cometieron adulterio. Cometieron adulterio si la otra persona que permaneció fiel a los votos, aún está sola esa persona, ya por esa aventura de ese que se aventuró a tener esa intimidad momentánea, ya la otra persona queda en libertad, pero esté en adulterio, debe entonces pues arrepentirse y entonces solicitar, si está arrepentido, a su debido momento ser readmitido como miembro. Y si es readmitido como miembro, entonces está bajo la reglamentación de la iglesia. No tiene libertad. Mientras tanto, para él rehacer su vida, recasarse, sino la persona que sí permaneció fiel a los votos. Sumamente importante, sí, porque por eso es el problema del divorcio, por eso es que promovemos con la Biblia no caer en semejante cosa, no ser por las razones bíblicas o por razones de seguridad
donde hay peligro, porque cuando se da el caso del divorcio está propiciando ciertas situaciones. La persona sola, la persona distanciada emocional, físicamente, con una condición natural. Es por eso que el apóstol Pablo dice que si se separan, aún de mutuo acuerdo, no sea por mucho tiempo, no sea que Satanás los tiente. Así que por eso es que muchos caen. Si las dos personas divorciadas, ya, si es entre ellos que tienen la intimidad, pues aunque fue una falta que cometieron al divorciarse sin razón bíblica y ahora entonces están dando este espectáculo semejante, lo que deben es casarse. Si perdieron, sí, casarse nuevamente, si perdieron el derecho legal de estar casados y ahora entonces están de nuevo, pues sencillamente buscar la manera de casarse, porque bíblicamente ese es el matrimonio que Dios va a reconocer, pero en el aspecto legal están separados, así que deben hacerlo y no estar dando semejante espectáculo. Así que esperamos que puedan llevarse del consejo, bíblicamente hablando. Esa era la última, otra pregunta aquí, una pregunta extensa. Dice aquí, en el año 2003 me separé de mi esposo porque en el país donde vivo primero se separan y luego de 3 años es que aceptan el divorcio en el estado italiano, dice la persona que escribe desde allá. Entonces dice, pero nunca hemos hablado de eso, o sea que todavía están casados legalmente. Y entonces dice, ahora, dentro de poco yo me bautizaré, pero no sé si está bien delante de Dios. Bueno, si no está en ninguna relación, porque si está en una relación, todavía estando con ese matrimonio pendiente, si está con otra relación paralela o alterna, está en adulterio. Así que esa relación también hay que saber si esa relación fue una relación que se dio dentro de la fe, si fue dentro de la fe, si no cae dentro del plano del abandono del cónyuge que no era creyente, o si ninguno de los dos eran creyentes cuando ocurrió eso. Así que nos gustaría saber esos detalles. Puede escribirnos nueva vez para saber esos detalles y poder decir pertinentemente si no hay ningún problema en que sea readmitida nueva vez y que pueda dar su paso de entregarse a Cristo. Así que nos escribe para saber esos detalles. Si no está en ninguna relación paralela, si no tiene ninguna relación alterna, hasta que se resuelva eso del divorcio pendiente, si es que esa relación se dio fuera del ámbito de la fe. Muy bien, nos queda otra pregunta que nos hacen llegar ahora. Antes, mientras nos llegue esa pregunta, queremos agradecer a cada uno de ustedes el apoyo, el permanecer allí, el también estar dispuestos a recibir el consejo divino. Nos llega esta última pregunta por hoy. Roxy Trinidad dice, ¿por qué si el amor se acaba? Atención, claro, ese es un postulado que no está en la Biblia, pero lo está expresando una persona en su pregunta. Dice, ¿por qué si el amor se acaba tengo que seguir en la relación? ¿Por qué no buscarlo en otro lado? Porque el amor no es un fantasma que de repente está aquí y se traslada allí y se va y desaparece. No es un humo que se va, no es un sentimiento que es temporal. El amor es un principio. Y si el amor se va en mi relación de pareja, yo tengo una cuota de responsabilidad en eso que yo estoy diciendo que se fue. Porque el amor no es un sentimiento. Por eso, lea de nuevo lo que dice ahí en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 dice que el amor es, y le va a hablar del amor en la práctica. ¿Ve? El amor. El voto matrimonial, cuando se le pregunta normalmente, ¿amarás a fulano como tu esposo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? Y entonces tú te comprometiste y dijiste que sí, amarlo, ¿ve? Amarlo en toda circunstancia. Y si te comprometiste a amarlo, no dijiste, bueno, mientras haya amor. No está esa cláusula y no va a estar nunca. Así que está hablando no solo en tiempo presente, sino en futuro, indefinido, interminable es la condición. Amarás. Por eso cada uno tiene que procurar. Y cuando ve que algo se está apagando en la llama del amor, pues encenderla, hacer algo para encenderla. El combustible está en ambos cónyuges para encender esa llama, para reavivarla. Pero nunca será una excusa delante de Dios, nunca será una excusa delante de Dios que se acabó el amor.
porque Dios nunca ha dicho que esa es una condición. Y cada uno se ha comprometido cuando se casó a amar a la otra persona. Y amar es en la práctica. Tú amas cuando te entregas, tú amas cuando ayudas, tú amas cuando atiendes, tú amas. Y cada uno hace su parte. Cuando uno de los dos está fallando en ese deber conyugal, entonces hay que buscar, si es dentro de la fe, buscar primeramente la autoridad que está establecida por la Biblia en la iglesia. Es lo primero que se debe recurrir y no dejar indefinidamente que las cosas sigan ocurriendo hasta que llegue a un punto que parece ser de no retorno. Cada uno es responsable si dejó que se desgastara tanto todo, que ya aparentemente se siente mejor distante que cerca de la persona a quien prometió amar mientras tuviera vida. Así que eso es algo muy serio y es importante entonces que hagamos algo para mantener viva esa llama. La Biblia nos dice suficientes consejos en ese sentido. En algún momento estudiaremos un tema basado en la Biblia de qué hacer para que esa llama se mantenga viva en el nombre del Señor. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Te damos gracias por tu palabra, por el don de la vida, por cada persona que podemos presentar delante de ti en este listado de oración, especialmente los que tienen situaciones de salud, que necesitan, Señor, tu auxilio en esta hora, que tú estés allí en ese quirófano, que tú estés allí en esa sala, que tú estés allí en esa habitación, en esa familia, fortaleciendo a esas personas y dándole una pronta y total recuperación de su salud. También aquellas personas que están en situaciones familiares complejas por decisiones que se tomaron muchas veces siguiendo el consejo de personas que no se apoyaron en la Escritura. Queremos que tú le des la salida y que puedan procurar el consejo y seguirlo en el nombre de Cristo. También, Señor, te pido en esta hora por cada amigo y hermano que se ha conectado y que ha valorado lo que dice tu palabra y está dispuesto a obedecerte, entendiendo que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Guíanos en el resto de esta tarde y que tu bendición se extienda también a los que en diferentes horarios estarán escuchando también tu palabra. Y que mañana nos encontremos nueva vez a la misma hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga.